Saludamos, ¿cómo están? Los hermanos que están conectados por YouTube. Bueno, hoy estamos reunidos y muchos, bueno, la mayoría de los que están acá, disfrutando y compartiendo la experiencia vivida este fin de semana en el Campa. En realidad, como venimos hablando con muchos de los hermanos, podemos hablar, podemos contarle a los que no estuvieron, pero no podemos transferir la experiencia, ¿no? Eso es único, eso es la realidad de Cristo, la aletheia, como veníamos diciendo, es intransferible. Y es la expresión apostólica. Ustedes van a poder decir lo que nosotros hicimos, dicen los apóstoles, pero nunca van a poder vivir la realidad de Cristo a menos que sea la realidad del Espíritu operando en ustedes. Así que eso es lo que venimos permanentemente, lo que buscamos permanentemente en la realidad y en el poder de Dios, en su gracia, de que Cristo sea nuestra realidad cada día en mayor medida. ¿Amén? Quería hacer un aporte a varios de los temas que se trataron este fin de semana, ¿no? Tal vez pueda tomar dos conceptos mínimos que si se pueden sentar todos, le voy a agradecer. Gracias. Hay dos conceptos que se volcaron este fin de semana que para mí fueron importantes. Uno es entender los ambientes de infertilidad, ¿no? Es algo que nombró Seba, que los ambientes de infertilidad es cuando no se comprende el propósito por el cual fuimos creados, ¿no? El multiplíquense, ¿no? Esta expresión de que todo lo que está fuera del diseño creacional es infértil porque no tiene la vida, ¿no? Hablamos del fruto de Caín, ¿no? Que estaba basado en el esfuerzo humano, ¿no? En el mérito humano, y la ofrenda de Abel, que era la figura de Cristo, que no tenía que ver con él, sino con un derramamiento de sangre inocente que señalaba a Cristo y que explicaba ese sacrificio, como explicaban todos los sacrificios que se referían a Cristo en aquel tiempo, es que nada se sustenta en nuestra obediencia si en la obediencia de Cristo en nosotros, ¿no? Nada nos acontece a nosotros que no sea en los méritos de Cristo. No hay méritos nuestros en el Evangelio, todo es por los méritos de Cristo, ¿no? Esta expresión que está en la carta de Judas, ¿no? Él hace referencia a 3 hechos históricos, bíblicos, que son muy notables. Primero, me llama mucho la atención que Judas le habla a los hermanos como si ellos conocieran las Escrituras. Recuerden que los hermanos de la primera generación, ellos no tenían Biblia y no andaban con rollos para todos lados. Era solamente ellos estaban vinculados a la experiencia, digamos, y a la formación de los santos por el Espíritu. Entonces, lo que enseña Judas acerca del valor de las Escrituras, ¿no? Acerca de las Escrituras como el testimonio de Cristo, es, desde mi perspectiva, algo notable. Es un punto principal en la carta de Judas que me sorprende.
Él escribe para animar a los santos, dice, a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ojo que esto es algo que no es que nosotros lo tengamos tan en claro, ¿eh? Por eso me pareció importante poder hacer un pequeño acercamiento acerca de esto. La carta es un llamado a la vigilancia en vista de, como dice en el versículo 4, algunas personas que se han infiltrado sin ser notadas entre nosotros. Y Judas dice, impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Versículo 10, Judas describe que estas personas, en términos claros y vívidos, dice, maldicen lo que no entienden. ¿Escuchan? Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen. Verso 16 dice, son murmuradores, censuradores, manipulan, ¿verdad? Andan tras sus propios deseos de la carne, hablan con arrogancia, adulando a la gente para sacar provecho. Verso 19 dice, son mundanos y no tienen el Espíritu. Estoy haciendo un acercamiento a el fruto de Caín, ¿no? Esta es una evaluación devastadora de las personas que no están, digamos, son personas que se han involucrado dentro del ámbito eclesiástico, casi sin ser notadas, ¿no? Desde la perspectiva de Judas, ¿no? Estamos hablando de su generación, o sea, esto es algo que ocurrió en la primera generación, la generación de los apóstoles. Dice, se han infiltrado sin que nadie o muy pocos se den cuenta. Y él se propone, y él dice, ustedes tienen que reconocer el fruto. O sea, si la vida está en ustedes, esta generación tiene que saber leer los frutos. O sea, un hijo de Dios no es alguien que conozca las Escrituras específicamente. No es alguien que pueda dar un buen mensaje. No es alguien que sirve, no es alguien que diezma, ofrenda. No es alguien que participa de las actividades. El fruto es la vida. Es la consecuencia de la vida expresándose en nosotros. Es la charla que estaba teniendo Nicodemo con el Señor. En un aspecto el Señor le estaba diciendo, Nicodemo, no estamos discutiendo Biblia. ¿Me entienden? Te estoy diciendo que si no nacés de nuevo, no tenés la vida, no podés ver el reino de Dios. Esto no está para debatir, no importa cuánto sepas de las Escrituras. Sé que sos un maestro de las Escrituras, pero no estamos discutiendo Biblia. Entonces lo que estamos viendo es no cuán alineados nosotros estamos en el conocimiento de las Escrituras, sino cuánto fruto de vida tenemos que observar porque le hemos visto. Hemos visto al Señor. Sabemos cómo es su corazón, su ley ha sido escrita en nuestra mente, en nuestros corazones. Tenemos el corazón de Cristo, tenemos la mente de Cristo, su naturaleza. Conocemos, esa vida que nos fue impartida, produce un fruto que tiene que ser reconocible. Y los apóstoles dicen, ustedes los van a conocer por el fruto. Pero nos hemos acostumbrado, digamos, hay una modelación
cultural que nos ha abordado durante siglos, ¿no es cierto? Donde hemos reconocido una investidura por encima del fruto. Y no hemos reconocido el fruto. Entonces dice, ¿cómo que hay gente que se infiltra, rompe el cuerpo y no nos damos cuenta? Porque no estamos viendo la vida, porque no estamos observando el fruto. Tenemos que distinguir el fruto de Caín y la ofrenda de Abel. Es muy claro, ¿no? ¿Qué es dos personas están sirviendo haciendo exactamente lo mismo? Una expresa el fruto de Caín y otra el de Abel. Y están haciendo lo mismo, ¿verdad? Pero hay algo que determina la fuente. Es el fruto. Hay algo que dice que eso viene de un esfuerzo humano y hay algo que dice que eso viene de un obrar divino. Porque reproduce una vida que no está en el hombre. Solo está en Cristo. ¿Está bien? Entonces él Judas trae una de las estrategias que es compararlos con otras personas o eventos de la historia en la Biblia, que es un ejemplo para que uno pueda reconocer a Cristo en las Escrituras y cómo eso opera en nosotros en estos tiempos. Él trae primero el ejemplo de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y dice, ya que de la misma manera que ellos se entregaron a inmoralidad y siguieron vicios contra naturaleza, fueron exhibidos como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Esto está en el verso 7. Así que Judas compara a estas personas con Sodoma y Gomorra. O sea, porque entienden, o sea, estamos hablando, según el apóstol, está hablando de lo mismo, está hablando de la misma fuente. Es de donde procede ese obrar. En la mente de Judas, conocer la historia de Sodoma y Gomorra es útil para ayudar a detectar este error entre nosotros. ¿Se entiende eso? En el verso 11, Judas apila otras 3 referencias y eventos históricos como las comparaciones que están sucediendo entre nosotros. Él dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Esto es notable, ¿no? Digamos, por decir, él da por hecho que los hermanos tienen en claro estos 3 eventos. Y nosotros que insistimos en que la iglesia hoy se expresa como un terreno fértil para cualquier error porque hay un analfabetismo bíblico alarmante. Pero él pasa por encima de eso, ¿no? Y le está hablando a un pueblo que comprende que sí conocen las Escrituras. Cuando habla a ver si lo tengo por acá. Acá está. Cuando habla del error de Balaam, bueno, ustedes supongo que conocen la historia, ¿no? Estamos hablando. Bueno. Está hablando de alguien que hace de su don un negocio. Lo cual él refiere, dice, ustedes tienen que identificar esto. Este tipo de señales, ¿no?
Cuando uno va a la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, él dice, ellos se gozan en su disolución. Escuchen, tienen ojos llenos de adulterio, y fíjense en lo que dice ahora, seducen a las almas inconstantes. Seducen a personas que apenas han escapado de los que viven del error, o sea, personas que son inestables en su comprensión de la verdad, niños inmaduros, espirituales, corazones ejercitados en la avaricia, dice que son estos hombres que abandonando el camino recto se han extraviado, ¿no? Cuando habla del camino de Balaam, recuérdense, Balaam dice que amó la ganancia de la maldad, pero fue reprendido, ¿se acuerdan? Habló un asno, ¿no? Con una voz humana para refrenar la locura del profeta, ¿no? O sea, Pedro no está diciendo cómo detectar los falsos maestros de nuestro tiempo. Él está diciendo, aquel hecho les va a servir a ustedes para entender en este tiempo, en esta temporada, este problema. El fruto de Caín y el fruto de Abel. El fruto de la carne, el fruto de Cristo. ¿No? Y por supuesto saber que Coré era quien despreciaba la autoridad de Dios, ¿no? Quien menospreció, quien fue rebelde a la autoridad de Dios. Siempre representada en esa autoridad que es Cristo en nosotros. No, en este caso era Moisés como figura de Cristo, ¿no? Acerca de este reino en el que nosotros hoy estamos sumergidos. Quiero hacer un pequeño hincapié acerca de ambientes infértiles, ¿no? Nosotros venimos hablando de que la inmadurez, ¿no? Si uno quiere ver un ámbito inmaduro, es un montón de gente sentada esperando que le digan lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, una persona que no come, no respira por sí misma, no camina, que es una persona que está expresando que muerte, ¿verdad? O sea, no tiene la vida. Si tiene la vida, necesita respirar, necesita comer, está dando señales de vida. Si hay vida, va a haber maduración, va a haber fructificación. Cuando uno va a Génesis 1:27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, fructifíquense, multipliquen, sojuzguen y llenen la tierra. Dios hace el tiempo y el espacio, coloca al hombre en tiempo y el espacio, y dice, mientras ustedes estén en este ámbito en el que yo los coloco, ustedes tienen que multiplicarse, fructificar, llenar la tierra. Amén. Dios hizo al hombre para el tiempo y el tiempo para el hombre, y funcionamos fenómeno porque así es donde Dios nos colocó. Pero cuando el hombre pierde el propósito, no comprende la fructificación porque no hay vida. Pero ahora que la vida viene a nosotros, el Señor dice, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, van a llevar mucho fruto. Inevitable, es lo obvio. Amén. Es por diseño. Es naturaleza. Esto va a acontecer de esa manera. Entonces, Pablo en Efesios capítulo 5, verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo,
porque los días son malos. Recién estuvimos hablando con los colaboradores y pastores acerca de esto, a qué se refieren los apóstoles cuando dicen aprovechando bien el tiempo, ¿no? El tiempo para la vida que nosotros portamos, o sea, depende del posicionamiento. Es como uno lo ve. Lo voy a explicar de esta manera. Supongo que un partido de fútbol. Uno va ganando 1-0. El que va ganando quiere que se termine el partido ya. Y el que va perdiendo no quiere que termine. Todo depende del posicionamiento, ¿verdad? O sea, los que vemos a Cristo como la meta, anhelamos su venida. Es que cuando Cristo viene en nuestra vida, el tiempo entra en el plano de la redención. Y es tan importante comprender eso porque cuando el tiempo entra en el plano de la redención, entra en la agenda de Dios y todo lo que nos acontece en forma de propósito, todo entra en un estado de salvación. ¿Se entiende eso? O sea que, ¿qué quiere decir? Si yo no estoy expresando propósito, ¿no? En mi vida, ¿qué dice? Hoy festejamos un aniversario, 32 años de casados. Ahora, ¿qué diría esa torta de aniversario si esto no se estuviera aconteciendo en forma de propósito? Está más viejo. Eso diría nada más. No diría otra cosa. Y es tan importante comprender esto porque cuando los apóstoles dicen, aceleran los tiempos, por tanto, no seáis insensatos. ¿Entienden? O sea, la mayoría de las cosas no te las roba el diablo, sino el tiempo. Entonces dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Si nosotros no estamos expresando en forma de propósito la voluntad, la expresión de Cristo, la voluntad de Dios, la voluntad del Padre de manera gobernante en nuestra vida, los apóstoles dicen, insensatos. Se pierden vidas, se pasa la vida, ¿no es cierto? Se pasa, el tiempo te roba todo aquello que el Señor te concedió por gracia y vos distraído, ¿no? Distraído, procrastinando. ¿Y qué dice? Que el Espíritu que produce en nosotros no nos permite estar ociosos. ¿Por qué? Porque te pone en la agenda de Dios. Cuando hay Cristo, ¿no? ¿Recuerdan ese episodio que yo tanto nombro porque me hizo tanto bien a mí? Buscándolo al Señor, la gente después de la alimentación de los 5 panes y los 2 peces, miles de personas, y lo buscan al Señor, ¿no? Y le dicen, Señor, al otro día lo encuentran al otro día, ¿no? Estaba del otro lado, a la orilla. Y toda esta gente te está buscando porque está necesitada para que le ores, porque necesitan milagros, ¿verdad? Y el Señor dijo, no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Se imaginan? O sea, ¿cómo te llaman? Pero usted está hablando de amor, usted está hablando de misericordia, usted se supone que es la fuente del amor, ¿verdad? O sea, necesitamos que usted ore por nosotros y dice, ¿no? No, dijo. ¿Por qué? Porque tengo que pasar a la otra ciudad. Porque para eso vine.
porque para eso me envió mi Padre. Él estaba pasando de ciudad en ciudad, de camino a Jerusalén para ser crucificado. Y ahí pude entender muchas cosas. Primero, la presión de la gente no cambiaba el propósito eterno de Dios gobernante sobre la vida del Hijo. Segundo, no lo estresaba. La demanda de la gente no lo estresaba. Él sabía para qué había sido enviado. Estaba gobernado por un propósito eterno, la voluntad del Padre. Y otra de las cosas que entendí es que no se puede estar con todos y en todos. Jesús en carne y hueso no podía. Solo impartido en vida, ¿verdad? Digo para los que no, una de las tantas señales de falta de vida es, el pastor se olvidó de mi cumpleaños. Ay, eso me dolió. Fuimos creados para andar y expresar por completo su voluntad agradable y perfecta, su propósito eterno, expresar la gloria de Dios mediante su Hijo, que lo único que expresa es la voluntad del Padre, y la voluntad es fructifiquen, multipliquen, que el reino sea establecido y que la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. Propósito, amados. Nos movemos en forma de propósito porque hay vida. ¿Se entiende? En la resurrección también fue redimido el tiempo. ¿Sí? Y fíjense en el ladrón de la cruz, ¿no es cierto? ¿Qué hizo el tipo? Solo reconocer quién era el Señor. Entender quién era. ¿Verdad? Yo digo, no me acuerdo quién compartió esto, que decía que cuando llegaba el ladrón de la cruz a la presencia del Señor, le preguntaban si había estudiado, dónde había estudiado teología, en qué había servido en la iglesia, cuántas almas había llevado a los pies de Cristo. Dijo, yo lo único que sé, que el que estaba en la cruz del medio me dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue por sus méritos. El fruto de Abel. ¿No? Todo por sus méritos. En la resurrección, el tiempo entra en un plano de redención. Nuestra agenda se cierra y entramos en la agenda de Dios, donde todo ocurre a su tiempo perfecto. Entonces, ¿qué tiene que crecer en nosotros? ¿Una preocupación por llenar la agenda? No, tiene que crecer Cristo, porque Él produce el obrar, porque no te permite estar ocioso, porque cuando Él crece nos es impuesta necesidad de predicar el Evangelio. Entra en un plano de redención, porque hay una vida que está fluyendo y que no puede ser controlada. Tiene un gobierno del cielo. Amén. Es un gozo indomable, es algo que brota de nuestro ser, es una fuente de agua viva, de vida que brota para vida eterna. Y es tan importante porque si
el tiempo no entra en el plano de la redención, el tiempo se vuelve en contra, amados. ¿Entiendes? Si no hay fruto, no hay vida. Si no hay multiplicación, hay división. Si no hay reino de Dios, hay desgobierno. Y si la tierra no es llena del evangelio, del conocimiento de su gloria, la tierra nos llena a nosotros. Entonces necesitamos comprender que fuimos creados para este propósito. Cuando este propósito está operando en nosotros, produce un propósito, expresa el propósito y da fruto. Pero hay que leer el fruto, ¿verdad? Y Judas lo que está diciendo, tienen que identificar quiénes dan fruto de Caín y quién da fruto de Abel. Quién da fruto de Adán y quién da fruto de Cristo. Bueno, yo estoy sirviendo, hace años que yo sirvo. Entiende, venimos diciendo una iglesia pesada, ¿no? Pesada, llena de actividades que Dios ni siquiera le pidió. Lo que Dios quiere es ver a su Hijo, quiere ver el fruto, porque el fruto es el propósito para el cual fuimos creados. Y cuando hay fruto hay vida, y cuando hay vida hay obrar, hay edificación, está todo lo que Dios quiere. Lo único que Dios quiere ver es la expresión de su Hijo. Amén. Y nos pasan cosas y decimos, bueno, todo está en el control del Señor. ¿Qué va a estar en el control del Señor? Lo único que está en el control del Señor es su Hijo. La vida de su Hijo, Dios gobierna la vida de su Hijo, no gobierna otra cosa. Todo lo que está en Él tiene un gobierno divino. Pero cuando no operamos dentro de ese gobierno, Dios dice, no conozco a Saúl, no conozco a Esaú, no conozco a Ismael. Es otro hijo, no es el hijo de la promesa. No sé qué me estás pidiendo, no te conozco. ¿Se entiende? Tenemos los dos hijos nosotros, el primero y el segundo. O sea que está la carne y está Cristo. Está el primer hijo y el hijo de la promesa. ¿Verdad? Y cuando uno pide con la carne, Dios dice, no lo conozco. No sé quién es. Pero cuando crece Cristo, Él produce un deseo. Y empezamos a anhelar y a desear lo que Dios desea. Y se produce un obrar que no es nuestro obrar, es su obrar. Y da un fruto reconocible, que expresa el carácter de Cristo, ¿no? Trascender por la obra del Espíritu. Tenemos lo que los apóstoles dicen, aceleren. Los tiempos son malos, no sean insensatos, sino tienen que entender la buena voluntad de Dios. ¿Y cómo se produce el entendimiento? Él ya nos dio la sabiduría divina, la que nos da a conocer la persona, y cuando yo conozco a la persona, esa persona produce un entendimiento, y yo soy transformado por medio de la renovación de ese entendimiento. O sea, ¿qué es lo que tiene que crecer en mí? ¿Qué es lo que hay que acelerar? La formación de Cristo en mí. Porque el conocimiento está en la vida. Y ese conocimiento produce un entendimiento que me transforma a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿qué hay que acelerar? Hay que salir a las calles, hay que ir a los hospitales, hay que... No. Cristo crece y te introduce en los ámbitos. Entonces, cuando Él crece, yo tengo urgencia por el Evangelio. Pero si hay carne en mí y yo salgo a servir, ¿saben qué voy a comunicar? Carne. El fruto de Caín, el esfuerzo humano. Entonces Él dice, no. Tiene que haber vida. Hay que garantizar la vida.
Esto es algo en lo que hemos trabajado muchísimo en estos años, que garantizar la naturaleza de aquellos que ejercen dones. Porque la iglesia es vida. Cristo es vida. Y la misma vida es la que produce el obrar. Y es la que pone el tiempo en el plano de la redención. Todo se redime. Todo ocurre en el tiempo de Dios, de la forma que Dios quiere y cómo Dios quiere. ¿No? El Señor le hace una promesa a Abraham. ¿Se acuerdan? Y él 99 años. ¿Me entienden? Y le habla de una descendencia. Y él, como no la veía, ¿qué hizo? Colectora. Lo quiso ayudar a Dios. Y nace un hijo. Y él pretende que sea el primogénito, ¿verdad? Y el Señor dice, yo no conozco a Ismael. Y a los 100 años de Abraham, y no fue un retraso, no fue un error de Dios. Llegó en el tiempo, determinado en la eternidad. Llegó el hijo de la promesa. Y cuando Isaac fue llevado al lugar del sacrificio, no se resistió. ¿Saben por qué no se resistió? Porque era una generación nacida de un propósito eterno. Hablaba de Cristo, del Cordero que es llevado al matadero, enmudeciendo su boca, tomando la cruz por el gozo puesto delante de él. ¿Y qué dice el Señor? Por esto me ama el Señor, por esto me ama mi Padre, porque yo doy mi vida por las ovejas. Y en esto es glorificado mi Padre, en que yo dé mucho fruto de Cristo, que es el fruto de Abel. Es el fruto del cual estaba dando testimonio ese Cordero. Y cuando uno va a Hebreos dice, por la fe Abel. Isaac fue pensado eternamente para señalar al Cordero de Dios que quita el pecado en el mundo, para señalar a nuestro Salvador eterno. ¿Qué quiere decir? Que en el tiempo de Dios, en nuestra vida, ¿verdad? Todo ocurre en el Hijo de la promesa. Pero el tiempo redimido, ¿entienden? Entra en el plano del Hijo de la redención, del Hijo de la promesa, cuando Él crece, cuando Él gobierna mi vida. Tienen que saber con cuántas chicas yo hablé que me decían, Fabián, en Ciudadela no hay hombres. A los 2 años estaban todas casadas. Pero lo que nos permite entender es que nosotros no estamos para darle una mano a Dios. ¿Me entienden? Estamos en su agenda y ocurre en el tiempo exacto, determinado en la eternidad, cuando Él es quien está gobernando nuestra vida. Y si hay vida, hay multiplicación. Y si hay multiplicación, toda la tierra va a ser llena del Evangelio, del conocimiento de su gloria. Estamos hablando esto de que muchos representantes de acá son tal vez la única expresión de la luz de Cristo en su ciudad. Y están en forma de semilla.
Y el Señor dice, yo veo el bosque. O sea, cuando Pablo decía, puerta grande se me ha abierto en Colosas, eran 40 hermanos en una casa. Pero ¿qué estaba viendo? Estaba viendo el bosque en forma de semilla. Estaba viendo la multiplicación, el propósito eterno. Fructificaos. Multiplíquense. Llenen la tierra. Amén. O sea, si hay vida, hay una misión, hay una multiplicación que va a venir, porque es lo obvio, es lo que tiene que acontecer. Y no quiero estirarme demasiado, pero él dice en 1 Corintios 2, del 1 al 5, dice, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No traje argumentos humanos. Me propuse no saber entre vosotros otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Lo hemos hablado esto, porque por la cultura que nos ha abordado durante tanto tiempo, cuando toman en contacto con el entrenamiento de pastores, muchos me dicen, pero Fabián, hay un material, hay algo que nosotros podamos hacer para poder ponerle una dinámica a este discipulado. Y no es que eso está mal, pero no hay métodos. No los hay. O sea, pregúntenle, acá está diciendo, la primera iglesia lo único que hizo fue predicar a Cristo y a este crucificado. Y la multiplicación fue lo obvio. O sea, ¿qué anhelaban los apóstoles? Esto. Este es el modelo. Este es el modelo apostólico. Que comprendamos que en Cristo está todo. Está la multiplicación. Está el reino. Está el fruto. Está el llene la tierra del conocimiento de su gloria. Todo está en Él. Lo que no podemos evitar es comprender que esto ocurrió en una cruz, amados. La obra completa de la cruz es la que nos permite ver esta realidad y que todo nuestro ser entre en un plano de redención. Todo se vea salvado. ¿Comprenden eso? No es que vos te salvéis y me salvé casi todo, menos mi matrimonio, menos mi... O sea, ¿no es cierto? Es como que nos vemos salvados por partes. Pero la salvación, la redención completa está en nosotros, en la medida que Cristo crece, ¿verdad? Nos tenemos que ver como Dios nos ve, salvados, ¿no? Y dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Se ve eso? Digo, hay un momento en nuestra vida en que hay que masacrar el voluntariado. ¿Sí? Y las ideas humanas que quieran colaborar. Lo tenemos que comprender. O sea, no, ¿por qué andaríamos con una muleta si tenemos las piernas sanas? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿No? Cuando ya portamos la vida para expresarla en su plenitud. La actitud de los 120 que esperaron los 40 días, ¿no? Ellos estaban guardados por una palabra. La iglesia está guardada por una palabra, ¿me entienden? Porque el poder de Dios es espíritu y vida. Estamos gobernados por un poder que es el mismo que operó en Cristo resucitándole de los muertos. Es una expresión de poder operando en nosotros
esperen que va a venir y van a ver lo que nunca vieron. Este es el punto, ¿no? Y insisto, hay una gloria que no vimos, amados, y que estamos lejos de verla, pero vamos hacia ella. Por eso es tan importante, y cuando hablamos de las ideas humanas y del voluntariado, y venimos insistiendo que una de las grandes señales de madurez en la iglesia es cuando no se opina, ¿no? No se trata de opinar, se trata de ver con los ojos del Espíritu. La pregunta, o sea, la expresión nunca es yo creo esto, yo opino esto, es ¿qué dice el Señor? Para no retrasar, ¿entienden? Para no retrasar generaciones y generaciones que se retrasan porque los líderes se distraen. Creo, me parece, no sé, bueno, al final vos por tu lado, yo con el mío y así, ¿verdad? Y por último, una cosa que me pareció importante es comprender qué es ser espiritual y qué es ser humano, ¿no? Porque digo, uno por ahí tiene esa expresión, bueno, me equivoqué, bueno, ¿qué tiene? Soy humano, igual que todos. El Señor también era humano, pero fue obediente al Padre en todo y expresó al Padre en todo. O sea que humanidad no es sinónimo de carnalidad. Son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Me gustó mucho el ejemplo que dio David, ¿no? Esta cuestión de decir, estamos en una carrera, ¿no? 50 corredores, todos salen corriendo y uno se queda así, tomando mate. ¿Querés uno? ¿Qué hace? ¿Por qué no corre? Es un proceso. ¿Qué señala eso? No hay vida. ¿Qué produce la vida en nosotros? Urgencia. No te permite estar ocioso. O sea, Pablo dice, y corran, pero yo corro de tal manera de alcanzar el premio. Y golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, porque me muero por alcanzar el galardón, por verme aprobado en Jesucristo. No. Si hay vida y urgencia, ¿verdad? Porque entendemos el valor del Evangelio, entendemos el valor del tesoro. Entonces, humanidad no es carnalidad. Si hay vida, lo que es oscuridad, lo que es carnalidad, entra como un elemento extraño que la naturaleza de Cristo expulsa, ¿verdad? O sea, viene a mí y yo no estoy justificando esa carnalidad. Digo, no, perdón, no lo quiero esto. No lo quiero. Queremos correr la carrera que tenemos por delante. Y nadie se presenta en un estadio para perder, dice Pablo. ¿No? Estamos corriendo una carrera que, como dice un famoso grupo, que ya fue y está ganada de antemano. Digamos. Amén. Así es. Si me viste a mí, viste al Padre, le dijo Felipe. Esa es la expresión del Señor 100% humano y 100% divino. Si me viste a mí, viste al Padre. ¿Qué tiene que ver en nosotros la gente cuando nos ve? A Cristo. Y si ve a Cristo, ¿a quién va a ver? Al Padre. Amén.
Esta es la preocupación, con esto terminé, es la preocupación de estos tiempos, ¿no? Que tengamos la madurez de poder distinguir el fruto humano del fruto divino. ¿Qué es aquello que quiere imitar, digamos, copiar a Cristo, o qué es Cristo actuando en nosotros? Pero ni siquiera intentando querer descubrir la motivación del corazón de cada uno, sino observando el fruto. Porque la carne no puede reproducir la vida, solo muerte. Si vos ves un hermano que sirve, qué sé yo, y de repente vos lo ves taciturno ahí, un poco al costado, medio entristecido, ¿y qué pasó? Y no, vio algo que no le gustó. ¿Eso es señal de qué? Falta de vida. Para que vos estés bien, las cosas tienen que ocurrir como a vos te gustan. ¿Qué es la vida de Cristo en mí? Si no es que yo pueda gozarme en Cristo en todas las circunstancias de la vida, sino que yo pueda ver a Cristo en mi hermano y a través de él, ¿verdad? Sin observar las cualidades superpuestas del hermano. Si el hermano puede ser un desastre, pero yo estoy viendo a Cristo. Puedo distinguir el fruto de Caín y el fruto de Abel. Una iglesia que está sentada sobre la roca, ¿no es cierto?, es la expresión genuina de la roca y la edificación divina, que es Cristo. ¿Por qué no se cae? Porque no hay intervención humana. ¿No? Es el fruto que proviene de la obra completa de Cristo en la cruz. ¿Amén? Hay algunos pastores que vinieron de otros países, que algunos ya participaron en el encuentro del domingo, pero todavía están entre nosotros, y que es una alegría, un gozo, los estamos disfrutando estos días. Nos vimos y que estamos entendiendo este vínculo que ya está reconocido, digamos, que ya fue creado en la eternidad en Cristo, y la forma en que el Señor nos impulsa hacia adelante a fortalecer esos vínculos, precisamente, y lo dijimos, no para que crezca un ministerio, sino para que Cristo sea aumentado en toda la tierra, para que haya fructificación, multiplicación, para que haya una expansión completa del gobierno de Dios en la tierra, el reino de Dios, y toda la tierra sea llena del conocimiento de su gloria, ¿no? ¿Amén? Genial. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Los líderes, ¿no? Ahí está. Mire, lo que voy a compartir, tendría que aclarar primero, ¿no? A ver. Si achino mis ojos es porque... Sí. Qué bravo. Dice así, este joven creció en las calles de Bucaramanga, Colombia. Ustedes tienen el testimonio, ¿no? ¿O no? Ok. Estaba encarcelado por múltiples crímenes, entre ellos asesinato. Escuchó nuestra enseñanza en un video de YouTube y vio a Cristo. Hoy le han dado esta cárcel en la casa y se ha casado. Está... porque está mal escrito. Bueno, está tomado de la mano del Señor Jesucristo
y me pide hacer llegar este corto mensaje. Y él dice que no tiene problema de que lo hagamos público. Así que lo queríamos compartir con ustedes. Pastor Fabián, mi nombre es John y Jesús una vez sana a un ciego de nacimiento y le preguntan al ciego que quién lo sanó y dice: yo no sé quién me sanó, lo único sé que yo era ciego y pude ver, pero esta vez yo no puedo decir eso porque lo pude ver y lo vi como nunca. Vi a Dios, lo vi como el Padre, como el Hijo, como el hermano, como el amigo, como el esposo, como el todo. Y lo vi en usted, en un lugar, la cárcel, un día inesperado. Lo pude ver. Vi a Cristo. Y lo único que quiero hacer es su voluntad. No pienso otra cosa que no sea en agradar al Padre. Y si algún día nos encontramos, sé que no abrazaré a Fabián, sino estaré abrazando a Cristo. Un abrazo. Tal vez tenga muchas cosas, pero ahora Cristo es el todo. Ahí está. Miren, si ustedes, él llama John. Esto es importante porque esto es lo que está pasando alrededor del mundo. Si ustedes me permiten, le mandamos un saludo. ¿Está bien o no? O vení, Seba. Si no, me voy a hacer un desastre. ¿Qué hago? ¿Te filmo vos? Pero saluden así. Sí, pero filmaban los saludos y después hagan la ola. Tienen que bailar hawaiano. Bueno. Hola, John. Escuchamos tu testimonio y lo único que podemos hacer es nosotros mismos dar testimonio que el mismo Cristo que transformó tu vida también transformó la nuestra. Es el obrar de su Espíritu, es la gracia que nos impartió Dios eternamente y claro, estamos en geografías diferentes, pero somos uno en Cristo. Así que quiero abrazarte, así como vos lo decías, abrazando a Cristo. Y no solamente yo, sino acá todos los hermanos de la congregación te saludan. Mira, desde allá, mira. Que el Señor complete la obra que comenzó en tu vida y espero pronto, pronto conocerte.
Vamos a Colombia en febrero, así que seguramente vamos a tratar de verlo. Me queda un anuncio que es el domingo 10. Están los de YouTube, gente. Bueno, vieron el testimonio. Le mandamos un abrazo gigante. Nos vemos. Los que estuvieron en el campamento, un abrazo gigante. Los que no, también, pero se la perdieron. Hasta la próxima.